Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El analista de Wall Street, Humphrey B. Neil, avisó una vez a los inversores de que no confundieran su inteligencia con el mercado en auge. Quizá convenga advertir a los votantes de que no confundan el estado de los mercados hoy con su voto del mañana, porque a veces es una propaganda de precios que orienta el voto en contra de los intereses de los votantes. ¿Stacey? Max, si recuerdas, antes del referéndum escocés, las grandes empresas y los bancos avisaron de que en caso de que al final acabara saliendo el sí, estallaría el caos, los mercados se desplomarían y todo se volvería en contra de los ciudadanos. Y eso fue precisamente lo que llevó a los votantes a acabar decantándose por el no. Al día siguiente del referéndum, yo escribí el siguiente tuit: para cuando llegue el 2015, Escocia habrá sido descuartizada por completo como William Wallace, destripada, arrastrada y hecha a pedazos desde el punto de vista político. Aunque bueno, creo que fui demasiado generosa en el cálculo porque al domingo siguiente de la celebración del referéndum, Max, la portada del Sunday Times decía lo siguiente: los conservadores más importantes azotan al primer ministro por el acuerdo con Escocia. Por su parte, la portada del Sunday Telegraph fue la siguiente: el secretario de Justicia a los parlamentarios de Escocia fuera de mi casa. Bueno, a los conservadores les gusta que los azoten, eso ya lo sabíamos. Se meten una manzana en la boca y se esconden en el sótano, como el tarado de Pulp Fiction, para que los azoten por todas partes. Eso les encanta. El problema es que ese tipo de sadomasoquismo no le gusta a todo el mundo. Los escoceses no tienen por qué someterse al dominio David Cameron si no lo desean, aunque han elegido hacerlo. Como dices tú, si hubiera salido el sí, habrían hecho que se hundiera el mercado para que hubiera que volver a votar, como ya ocurrió con el TARP en el 2008. Si recuerdas, primero votaron no al TARP, tras lo cual provocaron un desplome del mercado mediante operaciones algorítmicas y órdenes voluminosas de venta de papel, y eso hizo que se repitiera la votación. Esa es la triste realidad de la situación política actual, que está dominada por el fraude de las acciones y los fraudes contables. También escribí otro tuit que, por cierto, ¿has visto? No hago más que hablar de mis propios tuits. Hoy en día tenemos un tipo especial de narcisismo que consiste en hacer alusión a los tuits que escribe uno mismo. Tuiteo, luego existo, como decía el famoso filósofo Tuitcartes. Es una especie de autofoto, solo que con noticias. Sí, es una muestra de enaltecimiento y engrandecimiento de uno mismo en esta nueva era electrónica. El segundo tuit del que hablaba dice así: los mercados celebran que Escocia decida seguir utilizando su petróleo para garantizar la rehipotecación y el fraude hasta el infinito. Llevo pensando mucho desde entonces y he llegado a la conclusión de que los mercados se utilizan para alimentar la autocomplacencia de los ciudadanos. Los políticos, banqueros y medios de comunicación dominantes colaboran estrechamente para convertir a los mercados en una especie de señal que convenza a la gente de algo concreto, especialmente desde el año 1999 o 2000, como podemos ver en este gráfico. El crecimiento no se ha traducido en un aumento de los ingresos de la clase media. El gráfico de Cory Doctorow recoge por un lado el PBI per cápita, la línea de arriba, y por el otro la renta familiar media, la línea de abajo. Pues bien, como ves, desde el año 1999 las líneas toman caminos completamente distintos, aunque las dos mayores diferencias se registraron después del estallido de la burbuja del Nasdaq y del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero a pesar de esa grandísima diferencia entre esas dos líneas que representan el PBI per cápita y la renta media de las familias, la clase media no ha dicho: esta boca es mía. De nuevo, todo esto forma parte de la propaganda de precios o propaganda financiera de la que hablas. La gente considera los precios como si fueran señales, especialmente en una economía financiarizada como la que tenemos actualmente en el planeta. La economía no depende de los salarios, la producción y los ahorros, sino de la financiarización, la privatización y la mercantilización de los mercados. Esa es la razón por la que los precios y los indicadores de precios de estos elementos de la economía se ven amplificados por los medios de comunicación dominantes, como la BBC o la CNBC. Los estadistas del Instituto Nacional de Estadística británico, el ONS, OND o como quiera que se llame, falsifican los datos de inflación, las cifras de desempleo y el PBI. Y los medios de comunicación lo que hacen es difundirlo como el indicador que permite cometer fraudes a gran escala. El Banco de Inglaterra asegura que mantiene los intereses bajos porque está luchando contra la deflación. Pero no tenemos deflación, sino más bien hiperinflación, como en el caso del sector inmobiliario, cuya burbuja está a punto de estallar.
Hablando de falsificar datos, la noticia más importante en el Reino Unido la protagoniza Tesco, la gran cadena de supermercados británica que reconoce haber sobrevalorado su previsión de beneficios en más de 250 millones de libras, lo que supone una diferencia enorme con respecto a la realidad. Aunque bueno, ese dato se ha dado a conocer gracias a un informante, no gracias a que la empresa haya informado al mercado. Así que, a saber quién estaba detrás sacando tajada. Tesco vende un montón de platos preparados. Y su nueva especialidad son las cuentas manipuladas. Las cuentas manipuladas son el nuevo plato preparado de Tesco. Cualquiera puede llevárselo a casa y manipular sus cuentas tranquilamente para enviar información de renta manipulada a la Hacienda británica, al igual que hace Tesco. En otras palabras, como la economía está financiarizada, los beneficios se generan a partir de los indicadores de precios. Tesco necesita generar un precio falso de sus acciones para legitimar sus opciones bursátiles y así poder pagar a sus ejecutivos una cantidad de dinero manipulada. Por eso necesitan manipular la contabilidad de sus declaraciones trimestrales e incluir indicadores de beneficios falsos en el balance general, cuando la realidad es que sus ganancias no llegan ni de lejos a esas cifras. Para ello, lo que hacen es contratar a una agencia de contabilidad que manipule esas declaraciones y eso les encanta. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se tienen datos falsos por todas partes. Para ello, voy a citar de nuevo a Stacey Herbert y voy a enseñarte otro tuit mío. ¿Otro tuit tuyo, cariño? ¿Qué demonios está pasando? Casi el 20% de los multimillonarios proceden del sector de las finanzas que no crea valor sino que lo roba. El tuit viene a colación de las últimas informaciones que aseguran que actualmente tenemos más multimillonarios que nunca. MarketWatch, tras desmenuzar el gráfico para ver exactamente de dónde proceden esos multimillonarios y qué es lo que hay que hacer para convertirse en tales, ha llegado a la conclusión de que el 20% provienen del sector de las finanzas, que no crea ningún valor, al contrario que la producción, que por cierto ha caído un 12%. Así pues, es cierto que las personas que crean industrias como Steve Jobs tienen la posibilidad de hacerse multimillonarias, pero la forma más directa de convertirse en tales es robando a los demás inversores. En gran medida se hacen multimillonarios robando a los ahorristas. Por ejemplo, en el Reino Unido, la última vez que miré los datos, se habían trasladado 300.000 millones de libras en ahorros de los pensionistas y ahorristas a los bolsillos de los cleptócratas de la City de Londres, que utilizan esos ahorros robados precisamente como garantía para adquirir activos inmobiliarios de forma muy apalancada y crear una enorme burbuja que se emplea a su vez como garantía porque en la City de Londres se puede rehipotecar. Es decir, utilizar el mismo producto como garantía un número infinito de veces y adquirir activos que generan ingresos para monopolizar servicios como la sanidad, los transportes o la educación, todos ellos activos que generan ingresos y que pueden utilizarse como garantía para volver a pedir prestado dinero y comprar con él más activos inmobiliarios que a su vez pueden emplearse para adquirir nuevos activos que generan ingresos. Está claro que se trata de una transferencia de riqueza hacia los peores elementos de la sociedad, hacia la caquistocracia. David Cameron no está entre los mejores ni los más brillantes, es más bien la camisa más sucia de toda la lavandería, el mayor de todos los caquistócratas. Por cierto, la palabra caquistócrata viene de caca. Sí, en fin. Pasemos ahora a otro titular. David Cameron ha impuesto fuertes medidas de austeridad a los ciudadanos, que se ven obligados a pagar. En cambio, veamos cómo los integrantes del sector de las finanzas se convierten en multimillonarios. Los delincuentes financieros han sido condenados a pagar miles de millones en multas, pero no suelen pagar. Aunque las autoridades cantan victoria cuando se imponen grandes castigos, la realidad es que la mayor parte del dinero no se recupera. Aún quedan 97.000 millones de dólares en multas que el Departamento de Justicia no ha conseguido recuperar. Entre septiembre del 2012 y septiembre del 2013, el departamento recaudó tan solo el 22% de las multas impuestas. Una de las cifras más desalentadoras la registró la Comisión de Operaciones sobre Futuros de Mercancías, que solo logró recaudar alrededor del 0,1% de los 3.700 millones de dólares que se les deben a los inversores estafados. En concreto, The Atlantic habla del caso de Jordan Belfort, que ahora se ha hecho famoso después de que Leonardo DiCaprio representara el papel de este en la película, El Lobo de Wall Street. Belfort fue condenado a pagar una multa de 110 millones de dólares, de los cuales solo ha pagado 11,8. No persiguen a esa gente porque tienen estructuras complejas en el extranjero que hacen que al final el Departamento de Justicia acabe por rendirse. Sí, según un documento que se publicó en Holanda hace un par de años, hay unos 20 billones de dólares pululando por ahí que se utilizan como un fondo ilícito mundial. Dicen que se trata de un delito que no provoca víctimas, pero para desviar la atención de los fraudes que el gobierno fomenta y en los que participa, tienen que crear grupos como Al-Qaeda. Y cuando la gente se cansa de Al-Qaeda, crean el ISIS. Ahora dicen que el ISIS no es el más peligroso, que hay uno que lo es todavía más, un grupo hiperterrorista. Todo eso es obra del
del Estado que pretende desviar la atención de todos esos fraudes. Pero no se trata de un delito sin víctimas. Si se decapita a la gente es porque están encubriendo sus delitos financieros. No se pongan a llorar en plan, ¡me han cortado la cabeza! Denle las gracias a David Cameron y a Josh Osborne por desviar la atención de los delitos financieros que se perpetran en la City de Londres. Para eso le cortan la cabeza a la gente, así que no se trata de un delito sin víctimas. El que crea que es así acabará quedándose sin cabeza. Has hablado de David Cameron y del término caca, y eso me lleva a nuestro último titular del día, un asunto que, por cierto, hay mucha gente a la que no le parece bien, justo con el costo que supone proteger a los delincuentes financieros. Los agricultores de la Bretaña francesa incendian oficinas de Hacienda y arrojan a las calles verduras sin vender en protesta por el descenso de la calidad de vida. Y es que en la Bretaña francesa los agricultores han utilizado tractores y remolques para lanzar a la calle alcachofas, coliflores y fertilizantes. Ahora bien, los agricultores que presuntamente rompieron ventanas durante las protestas aseguran que no pueden sobrevivir por culpa del continuo descenso de los precios tras una época de malas cosechas, así como por culpa de la prohibición por parte de Rusia de importar alimentos. Así pues, vemos que las sanciones tienen un efecto boomerang sobre los agricultores franceses que están protegiendo sus terrenos. Eso es lo que hacen los agricultores franceses, proteger sus terrenos. Sus terrenos, no su terror. No, su terror no, sus terrenos. Me refiero a la tierra, al suelo. Un suelo fragante y acre que se utiliza para cosechar los calabacines franceses. Un suelo que emite un intenso olor que se acaba metiendo por los orificios nasales. Los agricultores con sus tractores son los que impiden cualquier tipo de cambio en París que vaya en contra del pueblo, porque ellos son los que constituyen el bloque más importante de votantes y juntos pueden... Estrujan con sus manos las ubres de las vacas y así elaboran el famoso queso francés no pasteurizado, cuyo olor también se mete por los orificios nasales, un olor que convierte a los franceses en personas excepcionales en todos los aspectos. Por cierto, me gustaría añadir que el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha encargado una serie de vehículos para arrojar agua a los manifestantes que protestan contra la austeridad. Gentuza. Veamos qué ha dicho, en cambio, el alcalde de la localidad francesa de Morlaix. Los agricultores están con el agua al cuello por culpa de las cargas sociales, los impuestos y las deudas. No son un grupo de locos, sino más bien jefes de empresa a los que no se les presta atención. Esa es la diferencia entre ese alcalde francés y el alcalde de Londres, que protege a los banqueros de la City y sus delitos financieros. El alcalde de Londres huele como un queso podrido. Esa es la única relación que tiene con Francia. En fin, tenemos que irnos al campo y estudiar bien el suelo. Au revoir. Por supuesto, continuaremos con la segunda parte después de la pausa. Gracias. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Mitch Firestein, autor de Planeta Ponzi, el libro del siglo. Mitch, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max. En la primera parte del programa hemos estado hablando de Tesco, que parece tener algunas irregularidades en materia de contabilidad. ¿Ha oído hablar de ello? ¿Qué opina? Sí, he oído hablar de ello, pero solo son 250 millones de dólares y eso es bastante poco en un mundo en el que el fraude contable de Enron y otras manipulaciones actuales parecen aceptables. Quiero decir, ya nadie se fija en los beneficios. Lo único que importa es cuánto dinero va a emitir la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el BCE, y cuándo se va a efectuar la próxima inyección de capital, un dinero del que solo se beneficia la élite del 1%. Ya veo. Las ganancias de una empresa ya no están ligadas a los beneficios que produzca la venta de artículos a un precio mayor que su costo, porque muchas de esas empresas y además los bancos venden esos productos a un precio que no les reporta beneficios, sino pérdidas. Lo que pasa es que luego pueden compensarlo pidiendo más dinero prestado a la Reserva Federal. ¿Al 0% de interés? Sí. Mi libro habla de dos conceptos ausentes hoy en día, transparencia y responsabilidad. Así que básicamente una empresa puede decir, aunque no estemos ganando nada, podemos utilizar una valoración diferente, ajustarnos a los modelos o a la fantasía del mercado y decir que el valor de los activos inmobiliarios que poseemos ha subido muchísimo. De esa forma podremos contarlos como beneficios, aun sabiendo que su valor va a desplomarse. No conozco los detalles, pero he leído por encima una noticia en la portada del Financial Times en la que, por lo que he visto, nadie va a tener que pagar por sus actos. Nadie conoce los detalles. No es más que un barullo contable que han creado con las 4 grandes agencias de contabilidad. Les envían un cubo lleno de heces caninas y las agencias de contabilidad les responden, ¡qué buena pinta tienen! Vamos a darles la mejor valoración. En fin, hablando de valoraciones, Alibaba, la web de comercio por Internet,
Ya tiene una capitalización de mercado mayor que la de toda Escocia. ¿Cómo es posible? Pues no lo sé, la verdad. Supongo que será porque Goldman Sachs la sacó a bolsa. Ellos fueron quienes estuvieron detrás de su oferta pública de venta. Consiguieron aumentar su valoración hasta superar los 25.000 millones. Nos encontramos ante otro caso en el que los mercados cierran los ojos y compran lo primero que cotiza al alza. ¿Qué podría salir mal, Max? La valoración que se ha hecho es ridícula. Pero nos encontramos en un mundo en el que las valoraciones no tienen ninguna importancia siempre que contemos con la protección de la Reserva Federal. Estamos ante la burbuja 3.0 del Nasdaq. Y esta vez con esteroides. Va a ser tan importante que a su lado la crisis del 1999-2000 va a parecer insignificante. La verdad es que ha logrado convencerme, Max. Y ahora mismo tengo el menor porcentaje de acciones que he tenido nunca. Yo creo que antes de finales de año va a registrarse un descenso considerable del mercado bursátil. De acuerdo. En los últimos 2 años hay gente que lleva prediciendo una nueva crisis parecida a la del 2008. ¿Y usted cree que en el último trimestre de este año llegaremos al punto álgido? Creo que estamos a punto de chocarnos contra un muro. Janet Yellen fue una gran académica. Nunca votó no a ninguna medida propuesta por Ben Bernanke. Por su parte, Larry Summers, que no deja de saltar a la palestra cuando nadie se lo espera, le dijo al senador Warren, de Massachusetts: mire, es mejor que no digamos nada malo el uno del otro en público. Si tenemos que discutir algo, mejor lo hacemos en privado. Es decir, se trata de los mismos personajes que aparecen una y otra vez. En mi cuenta de Twitter, @PlanetPonzi, tengo publicada una pregunta que dice: ¿puede aflojarse una estafa Ponzi? Y la respuesta es: claro que no. Ahora bien, ¿cuál será el hecho exógeno que desencadenará una subida de las tasas de interés? Yo no creo que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo puedan controlar las tasas de interés al contrario de lo que ellos piensan. Yo creo que cuando un acontecimiento exógeno golpea al sistema, los intereses tendrán que subir de forma natural, lo que desencadenará el próximo accidente crediticio. Eso del golpe exógeno es lo que la gente decía antes de la publicación de la teoría del cisne negro de Nassim Taleb, pero ahora han atrapado al cisne negro. Exacto. El cisne negro corresponde precisamente a ese acontecimiento exógeno del que se hablaba. Él le puso el nombre de cisne negro y ahora se le considera un experto. Yo estoy algo chapado a la antigua. Taleb no quiere venir al programa. ¿Por qué? Porque lo amenacé con darle un puñetazo en la nariz. Madre mía. Amenacé con pegarle, pero luego lo invité a Londres y le dije de ir a tomar algo, reconciliarnos y que saliera en el programa. Está bien querer reconciliarse. Sí, está bien, pero parece que prefiere esconderse detrás de sus cisnes negros. En fin, veo que nos ha traído un gráfico que muestra el desplome de las ganancias medias semanales en el Reino Unido tras la llegada de Mark Carney. Cuéntenos. Si estudiamos las ganancias medias semanales en el Reino Unido, vemos que se sitúan en el cuadrante inferior derecho entre 0 y -3. La falta de transparencia y responsabilidad del gobierno y sus estadísticas pueden hacernos pensar que las cosas están muy bien. Pero si analizamos el empleo a tiempo parcial, que creo que ha crecido un 44%, y si tenemos en cuenta los contratos de 0 horas, si tienes en cuenta todo esto y que los salarios disminuyen y que llevan haciéndolo desde hace 7 años, mientras que el mercado inmobiliario británico, Max, increíblemente, ha subido desde 1995 algo así como el 270%. Y en Londres la cosa es aún peor. Ya veo. El precio medio de la vivienda en Londres ha superado el $500.000 de libras y se sitúa 10 veces por encima del salario medio en la ciudad. Da la impresión de que está dado de sí. Es un problema de burbuja. Hay burbujas por todas partes, solo que Janet Yellen no las ve. Y lo mismo puede decirse de Mark Carney, que creó una de las mayores burbujas de la historia en el mercado inmobiliario canadiense. No sé cuál va a ser la próxima ronda de rescates. Quizá esos rescates se destinen a los promotores inmobiliarios que se han dedicado a prestar un dinero que no deberían haber prestado. Volvamos un momento a Goldman Sachs. Primero consiguen dinero de la Reserva Federal al 0% de interés. Luego crean una burbuja en Alibaba que acaba valiendo 230.000 millones en la oferta pública de venta y al final ese dinero acaba utilizándose para adquirir activos inmobiliarios en Londres junto con todo el dinero de los chinos. ¿No ese es el ciclo que acaba generando esos precios desproporcionados? Se empieza con intereses al 0%, luego se crean ofertas públicas de venta fraudulentas en Wall Street y con el dinero que se recauda se compran activos inmobiliarios. Es decir, se crea una situación de burbuja altamente apalancada mientras se espera la llegada del acontecimiento exógeno, el cisne negro, para inflar la burbuja y luego cuando estalla decir que no se lo imaginaban. Sí, exacto, Max. Los 3 elementos fundamentales son el crédito, la deuda y el apalancamiento. Lo que hemos hecho para solucionar los problemas provocados por la crisis crediticia ha sido incrementar
incrementar la deuda y el apalancamiento hasta niveles nunca antes vistos en la historia. El hecho de que haya gente que adquiere activos inmobiliarios en metálico en Londres no quiere decir que no estén tomando prestado dinero utilizando como garantía activos en China, en Estados Unidos o en otros lugares. En lo que respecta a llevarse el dinero de las ofertas públicas de ventas, sí, es verdad que pueden llevarse parte de ese dinero, pero ninguna de las personas que participan en ese proceso tiene la obligación de hacerlo, por lo que tampoco tienen por qué rendir cuentas ante nadie. Si se equivocan, no les pasa nada, como se está demostrando en la debacle de Escocia. ¿A qué se refiere con eso de la debacle de Escocia? Al referéndum. ¿Por qué ha sido una debacle? Porque se convirtió en una pesadilla. Le prometieron a la gente el oro y el moro con tal de que saliera el no, que acabó ganando por 10 puntos. Ahora bien, ¿los políticos que prometieron todas esas cosas cumplirán con su palabra? No lo sé. Pero lo que demostró el referéndum es que la gente se está hartando de todas las mentiras que vierten los políticos y que se aproxima su fecha de caducidad. España será seguramente la próxima, lo que significará el final del euro. Francia también supone un problema enorme para el euro. Un problema del que nadie habla. Su bono a 10 años cotiza al 1,3%, lo que significa que la operación conlleva un riesgo mínimo. El 65% de los franceses quieren la dimisión de Hollande. Y la que encabeza las encuestas a día de hoy es Marine Le Pen. Y si Le Pen ganara las elecciones mañana, seguramente lo primero que haría sería sacar a Francia del euro. Y probablemente repudiar y no pagar la deuda asociada a sus bonos. Así que Francia es una bomba de relojería y lo mismo puede decirse de España. Pero se continúa subestimando a estas bombas porque Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo y también antiguo directivo de Goldman Sachs, va a llegar en su caballo blanco con una manguera de agua repleta de billones de dólares que ni tú, ni yo, ni nadie en la Unión Europea ha autorizado, y va a regar de dinero a los bancos para que se lleven primas más suculentas y tasen los activos al alza de manera aún más fraudulenta. No hablo del sector inmobiliario, solo de los bonos. En Estados Unidos, la riqueza media de las familias también se ha desplomado. Ha traído un gráfico, ¿verdad? Sí, he traído un gráfico sobre la riqueza media y las desigualdades de riqueza. Cuando Obama fue elegido como presidente, declaró que su política sería la transparencia y la responsabilidad, que serían mayores que nunca antes en la historia. Pues bien, las desigualdades de riqueza se encuentran en el nivel más alto jamás registrado. Se ha producido un descenso de la riqueza media del 39%, según los estudios del Centro de Investigación Pew, para el año natural 2010, en términos ajustados a la inflación en dólares. Es decir, la clase media está siendo exprimida. Una encuesta similar reveló que el 85% de la clase media siente que no podrá sobrevivir con el dinero que gana actualmente. Así que están pidiendo prestado dinero a través de las tarjetas de crédito al 25 o al 30%, lo que significa que están incrementando su deuda todavía más. No veo que tengamos una recuperación basada en los consumidores. Hay dos pilares sobre los que se asienta la economía: los ahorros y el gasto de capital. Pues bien, en la economía actual no está presente ninguno de esos dos pilares. Lo único que tenemos es emisión de moneda por parte de la Reserva Federal y políticas keynesianas temerarias que permiten que las empresas puedan recomprar sus propias acciones y elevarlas hasta niveles alejados de la realidad. Y mientras, los principales medios de comunicación dan su beneplácito a esas políticas gubernamentales. De lo contrario, se meterán en problemas. Volvamos un segundo al tema de Escocia. Cuando se habla de la economía del ciudadano medio escocés y se piensa que podría irle mejor, la gente piensa inmediatamente que deberían recibir más ayudas por parte del gobierno, y eso no es así. No entienden que si fueran independientes podrían crear una economía que compitiera con la inglesa. Sí. Controlarían el 90% de la riqueza derivada de su propio petróleo y eso haría que tuvieran el mayor PBI per cápita del mundo. Pero eso la gente no lo entiende. Los europeos suelen asociar los ingresos con los funcionarios y con recibir dinero del Estado. Y no entienden que hay una cosa que se llama espíritu emprendedor, ahorros, riqueza y apreciación de capital que se puede conseguir por uno mismo. No hace falta un gobierno, se puede ser próspero sin él. Esa es la cuestión, Max. Si se quedaran con el petróleo y los ingresos derivados de él, los escoceses tendrían probablemente la economía más sólida del mundo. Pero el gobierno y los partidarios del no tenían los bolsillos repletos de dinero procedente de los contribuyentes británicos para crear la campaña que hiciera falta con tal de alimentar el miedo y asustar a la población. Por eso... Pero aparte de alimentar el miedo, el problema es que la mentalidad del europeo medio asocia los ingresos con las ayudas estatales. Eso es. O con empleos relacionados con la burocracia estatal.
estatal. No entienden que si Escocia se separase del Reino Unido, tanto el Reino Unido como Escocia saldrían beneficiados porque los dos competirían entre sí. Escocia cuenta con un gran activo como es el petróleo y eso le permitiría ser muy próspero en el futuro. Pero la gente no entiende que ser independiente desde el punto de vista económico equivale a ser libre. Piensan que han nacido dentro de una esclavitud burocrática y lo único que les interesa son las migajas. Porque tienen miedo de quedarse aislados. Al día siguiente del referéndum, la plaza de George Square estaba llena de bolsas con comida. Son tan compasivos que les dieron comida a unas personas que podrían haber cobrado 20.000 euros al día siguiente. Mejor darles tarta. Eso es, mejor darles tarta o una bolsa con comida. La gente piensa que son muy compasivos cuando la realidad es que son unos imbéciles. Es verdad. En fin, nos queda poco tiempo. Agricultores franceses queman una oficina de Hacienda en protesta por el descenso del precio de sus productos por culpa de las sanciones a Rusia. Ha sido como un efecto boomerang, ¿verdad? Nos quedan unos 30 segundos. Acaba de crearse el programa Five Eyes, un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, en virtud del cual se pretende elaborar una política coordinada que yo creo que tiene mucho que ver con el dominio del dólar, o más bien con el fin del dominio del dólar. Así que creo que... ¿Usted cree que tiene que ver con las sanciones? El dólar cotiza en máximos de hace 4 años, mientras que el oro y la plata se sitúan en su nivel mínimo también desde hace 4 años. Pero usted lleva tiempo diciendo que va a ocurrir todo lo contrario. ¿Cuándo va a derrumbarse el dólar, Pronto. En los próximos 2 años, el dólar dejará de ser la divisa de reserva. Y eso será gracias a Rusia y China. Mitch, gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted por invitarme. Muy bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Mitch Feierstein de planetponzi.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Escribo uno mismo. Tuiteo, luego existo, como decía el famoso filósofo Tuitcartes. Es una especie de autofoto, solo que con noticias. Sí, es una muestra de enaltecimiento y engrandecimiento de uno mismo en esta nueva era electrónica. El segundo tuit del que hablaba dice así: los mercados celebran que Escocia decida seguir utilizando su petróleo para garantizar la rehipotecación y el fraude hasta el infinito. Llevo pensando mucho desde entonces y he llegado a la conclusión de que los mercados se utilizan para alimentar la autocomplacencia de los ciudadanos. Los políticos, banqueros y medios de comunicación dominantes colaboran estrechamente. Ya ocurrió con el TARP en el 2008. Si recuerdas, primero votaron no al TARP, tras lo cual provocaron un desplome del mercado mediante operaciones algorítmicas y órdenes voluminosas de venta de papel, y eso hizo que se repitiera la votación. Esa es la triste realidad de la situación política actual, que está dominada por el fraude de las acciones y los fraudes contables. También escribí otro tuit que, por cierto, ¿has visto? No hago más que hablar de mis propios tuits. Hoy en día tenemos un tipo especial de narcisismo que consiste en hacer alusión a los tuits que Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El analista de Wall Street, Humphrey B. Neil, avisó una vez a los inversores de que no confundieran su inteligencia con el mercado en auge. Quizá convenga advertir a los votantes de que no confundan el estado de los mercados hoy con su voto del mañana, porque a veces es una propaganda de precios que orienta el voto en contra de los intereses de los votantes. ¿Stacey? Max, si recuerdas, antes del referéndum, optó por el acuerdo con Escocia. Por su parte, la portada del Sunday Telegraph fue la siguiente: el secretario de Justicia a los parlamentarios de Escocia fuera de mi casa. Bueno, a los conservadores les gusta que los azoten, eso ya lo sabíamos. Se meten una manzana en la boca y se esconden en el sótano, como el tarado de Pulp Fiction, para que los azoten por todas partes. Eso les encanta. El problema es que ese tipo de sadomasoquismo no le gusta a todo el mundo. Los escoceses no tienen por qué someterse al dominio David Cameron si no lo desean, aunque han elegido hacerlo. Como dices tú, si hubiera salido el sí, habrían hecho que se hundiera el mercado para que hubiera que volver a votar, como... Las grandes empresas y los bancos avisaron de que en caso de que al final acabara saliendo el sí, estallaría el caos, los mercados se desplomarían y todo se volvería en contra de los ciudadanos. Y eso fue precisamente lo que llevó a los votantes a acabar decantándose por el no. Al día siguiente del referéndum, yo escribí el siguiente tuit: para cuando llegue el 2015, Escocia habrá sido descuartizada por completo como William Wallace, destripada, arrastrada y hecha a pedazos desde el punto de vista político. Aunque bueno, creo que fui demasiado generosa en el cálculo porque al domingo siguiente de la celebración del referéndum, Max, la portada del Sunday Times decía lo siguiente: los conservadores más importantes azotan al primer ministro